Séptimo ángel tocó la séptima trompeta y hubo grandes voces del cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, aquí ya está consumado todo lo que tiene que ver el sentido de propiedad. Los reinos que eran de Satán ya no son de Satán y van a ser o son de Jesús. Por eso dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En Dime. esa etapa es cuando se nos va a dar un cuerpo, ¿verdad? No, espérame, Un, espérame. un nuevo cuerpo. No, no, no estamos hablando todavía de la resurrección. Estamos hablando de el sentido de propiedad de parte de Jesús. El sentido de propiedad, lo que le está tomando lo que le corresponde a Jesús. Ya están declarando aquí que todos esos reinos que le pertenecían a Satán ahora le pertenecen a Jesús. Esto tendría que ver con otro tema ajeno a lo que queremos ver, al tema del arrebatamiento en sí, pero tiene que ver en el sentido de propiedad como en la parábola, como el que compró el campo y para poder disponer del tesoro, compró el campo para poder llegar al tesoro. Entonces aquí ya te están diciendo, el campo por completo ya le pertenece a Jesús. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios en sus tronos, se postraron delante de sus tronos y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el y que eras y el que se ha de establecer o venir para establecerse, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto que se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos y un gran terremoto y granizo. Pero aquí en el 11 el punto clave vendría siendo este: y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos, o sea, a ajustar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Llegó el momento de hacer todo el ajuste. Pero se dan cuenta aquí de que está hablando de un galardón. Sí, Entonces, vamos a ir viendo respecto al tema del arrebatamiento, por qué el arrebatamiento es considerado un galardón, a la par con el versículo, el capítulo 6, que habla de aquellos que están debajo del altar y que son considerados mártires, los cuales ujú, están a la espera de que más como ellos sean agregados. Y ahí es donde viene el tema también del sacrificio o el continuo sacrificio. El por qué se considera esa acción de la ofrenda y el sacrificio, o sea, sacrificarte y ofrecerte a Jesús, es considerado como algo importante dentro de ese tiempo antes de que llegue el arrebatamiento, pero cuando llegue el arrebatamiento, eso es cortado. Todo esto lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Esto lo comenté con Jazz, por ejemplo, en la mañana. El por qué todo el tiempo nos han dicho a nosotros en la iglesia de que si no te bautizas, no eres salvo, ¿cierto? sí, Sí. Bueno, si tenemos claro de eso, de que si no te bautizas no eres salvo, fíjense bien lo que va a suceder aquí. Imagínense que en la gran tribulación, después de que se ha quitado el continuo sacrificio y de que se hace el sacrificio y la ofrenda, después de eso van a ser 3 años y medio continuos sin bautismo. Las personas no se van a ganar su lugar como reyes y sacerdotes bajo el término del bautismo. Simplemente al no ponerse la marca de la bestia es más que suficiente para poder llegar a ese punto. Entonces, las personas que resuciten durante 1000 años tampoco van a recibir bautismo. Y el filtro para ellos durante 1000 años es que después de recibir su reformación
Si Satán es suelto y tú le sigues, no perteneces al reino de los cielos. Y si no le sigues, eso es suficiente para por fin pertenecer, ser el gremio que va a ser heredero con Jesús. ¿Ahí estamos bien? Entonces, en ninguno de los dos puntos, ni en la gran tribulación, ni en el reino de 1000 años, existe el bautismo. No. Si no existe el bautismo en el reino de 1000 años, ni tampoco existe el bautismo en la gran tribulación, eso quiere decir que el bautismo exclusivamente funciona para algo en específico. Y ese algo en específico se le compara como lavar a la iglesia, lavarla por medio del agua. Y ese punto determina el hecho de que el arrebatamiento es antes de esta situación de la segunda venida de Jesús. No puede ser en la gran tribulación, no va a haber más bautismos y no va a ser el bautismo para este momento de la segunda venida ni para el reino de 1000 años. Entonces, para poder aspirar a ser parte del arrebatamiento, principalmente, uno de los requisitos principales es haber sido lavado en las aguas, o sea, bautizado. El bautismo te da un ticket. No te garantiza la entrada, pero es un requisito que debes de tener para poder pertenecer a ese gremio del llamado arrebatamiento. Entonces, habíamos leído 1 Corintios 15, 51 a 52. No todos, he aquí un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en el aire, recibiremos un cuerpo incorruptible y eso que está vestido de corruptibilidad se va a vestir de incorruptibilidad. Ahora vamos a Efesios 5:27. Fíjese que aquí desde el 25 te está haciendo una analogía, pero te revela algo muy importante. Dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero aquí te está dando la razón por la cual se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de la palabra. O sea que gracias a la palabra las personas tuvieron el convencimiento de ir al lavamiento del agua, ¿ok? Y esa acción declara públicamente que ya no perteneces al gremio de Satán y ahora perteneces al gremio de Jesús y con la finalidad de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es algo bien, bien bien duro de leer, porque literalmente te está diciendo que al ser bautizado te estás apartando de toda maldad. La situación es ver si lo estamos cumpliendo, el requisito se está cumpliendo. De cualquier manera, esto no va a ser determinado bajo tu criterio, bajo el criterio del vecino o de tu familia o de tus amigos o de quien te conozca. Esto va a ser calificado bajo el criterio de Jesús. Lo que Jesús considere que él en su estándar, en su margen de permisidad o de ser estricto, permita, eso es lo que te va a regir a ti y te va a permitir tener acceso o no tener acceso. Pero el requisito aquí es ser bautizado en esto que le llaman el lavamiento. Eso que le llaman lavamiento tiene que ver con bautismo, en el sentido figurado, del agua, por causa de la palabra, del mensaje, de la advertencia, del que te compartieron. Una persona que estaba leyendo el libro de Isaías, iban en un carro, una carreta, y Felipe estaba conviviendo con esa persona, y le explicó el libro de Isaías y esa persona le dice, ¿cuál es el impedimento para que yo me bautice? Entonces la palabra misma lo convence a él
y se hace consciente de que tiene que bautizarse. Aquí el asunto no se trata de ver que no vuelvas a fallar, sino de ver que tu convicción esté puesta en Jesús, que tu prioridad sea Jesús y que si fallas en el camino, Jesús lo dijo en algún momento, ya estás limpio, no tienes que bañarte todo, nada más la parte que te ensuciaste. En ese sentido, no te está diciendo que no vuelvas a cometer errores, a pecar, a decir algo incorrecto, etcétera. Lo que te está diciendo es de que sepas identificar lo que tienes que limpiar, pero tienes que ser consciente de que ya estás limpio, ya fuiste limpio en el lavacro. Algunos dicen, o unos le llaman, otras versiones llaman lavacro. Aquí lo ponen en el lavamiento del agua, pero el lavacro y el lavamiento del agua hace referencia al bautismo del agua, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. La palabra lavacro en griego tiene que ver con como una tina de baño, pero figurativamente es bautismo o lavamiento, pero tiene que ver con bautismo, ¿ok? Está hablando del bautismo. Entonces, para que tú puedas, y fíjese, ¿por qué les estoy presentando este versículo? Porque dice que para presentarse a la gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de la iglesia, no está hablando del conglomerado de personas que están en el Sheol o el conglomerado de personas que están en el seno de Abraham, así digamos, a los que no van a ser resucitados en el arrebatamiento. Aquí se está refiriendo específicamente a eso que le llaman la iglesia. Y la iglesia está conformada tanto por los 144,000 como por los que van a ser arrebatados. En conjunto se llama la iglesia. Ahí, respecto a esa mujer, se está representando a la iglesia. Y a la iglesia o a esa mujer se le dieron las dos alas de la gran águila y se le llevó a un lugar desierto en donde se la va a sostener por 1260 días, ¿cierto? Pero Sí. si continuamos leyendo, a la misma mujer que se le dieron las dos alas de la gran águila, fue perseguida, pero no fue perseguida aquí en la tierra, fue perseguida cuando estaba huyendo, cuando estaba yéndose, literalmente en su camino, fue ayudada para que el dragón no la pudiera tocar. Luego oí una fuerte voz en el cielo que decía, ha llegado ahora la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque así ha arrojado a la tierra el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Nuestros hermanos lo vencieron con la sangre del cordero y con el mensaje que anunciaban. No se aferrarán demasiado a la vida ni temían a la muerte. Alégrense los cielos y todos los que viven, pero ustedes los que viven en la tierra y el mar les irá muy mal, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha bajado furioso a donde están ustedes. Aquí empezamos a ver un síntoma en el que se les está advirtiendo de que a los que se quedaron ahí, los que no se fueron con la mujer, o sea, los que no están dentro de las alas de la gran águila, se quedaron y ahora la van a vivir ellos. Van a vivir la situación de la cual a la mujer se le rescató. Entonces, aquí estamos viendo que antes de estos versículos, la mujer fue llevada y sustentada por 1260 días. Sí. Pero no han dejado el tema en paz. Lo que hicieron fue decirte que Satán está en esta situación por causa de que a ella se la llevaron, pero ahora regresan a darte los detalles de cuando se la están llevando. Y cuando vio el dragón que se había arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al varón. Fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Entonces, gracias a estos versículos, muchos dicen, ya ves, pues entonces aquí se ve claramente de que la iglesia está siendo perseguida en la tierra. Porque es lo que se alcanza a ver, como si la mujer o la iglesia estuviera todavía en la tierra y ya fuera perseguida desde ahí. Pero fíjate lo que dice aquí. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra a la mujer, y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón en su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, este capítulo completo, en esa sección del capítulo 12, es una manera de justificar el hecho de que el arrebatamiento en realidad es la segunda venida. Pero al mismo tiempo, al hecho de decir que son 1260 días, no se puede poner la segunda venida en ese punto, porque te está hablando de que va a ser llevada y va a ser sustentada por 1260 días. Entonces, porque fíjense lo que estamos hablando. Fíjense lo que estamos hablando. Por un lado, te da a entender de que Satán viene aquí a la tierra y persigue a la mujer en la tierra, ¿verdad? Sí. Bueno, pero por el otro lado te está diciendo que fue llevada para ser sustentada por 1260 días. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Por eso es que los teólogos, como no pueden empatar esa parte, como no la pueden hacer compatible, no la pueden unir, por eso los teólogos dicen, son 3 años, son 7 años en realidad. Ajá. 3 años y medio de una etapa en la que se le va a perseguir a la mujer, se le va a perseguir a la iglesia, y los últimos otros 3 años y medio es cuando a la mitad de eso va a ser llevada, ¿ok? A la mitad de la semana, por eso es que hablan de la semana también, pero aquí la semana no es una semana de días, sino una conjuración o un juramento, algo que tiene juramento. A la mitad del juramento, pero no te está dando una semana de realmente de 7 días o de 7 años. La semana no tiene 7 años en realidad. Así que cuando ellos dicen que son 7 años, no se está refiriendo a 7 días de la semana o 7 días para formar una semana. Y en este caso, los teólogos lo que están haciendo es llevar ese número de 7 días a 7 años. Y lo que ellos llaman una semana lo toman de manera simbólica para representar 7 años, una semana, pero en años. Es lo que están tratando de hacer. Porque no pueden hacer compatible el hecho de que se lee como si la mujer estuviera todavía en la tierra y que está siendo perseguida. Por eso es que dice que son 7 años. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la falla en esa lógica? Yo se las acabo de decir hace un momento, pero ¿quién me puede decir cuál es la falla en esa lógica y cómo podríamos reparar esa parte para ser congruente eso que estamos leyendo con lo que se está presentando en este diagrama? Porque en este diagrama se están representando 1260 días. Y la semana de Daniel, o no la semana de Daniel, la profecía de Daniel, el juramento que habla en la profecía de Daniel, te está dando 1335 días totales en Daniel 12:12. 1335 días son 3 años y medio, no son 7 años. ¿Cómo podemos hacer de que esa profecía de 1335 días se ajuste con Apocalipsis 12?
Vamos a poner a ejercitar la lectura, a ejercitar nuestros sentidos. Tenemos que encontrar el por qué. Algo no está ajustado aquí. Y les quiero compartir esto. Esta es una de las razones por las cuales la mayor parte de las iglesias, también por la Trinidad y por la dualidad, la unicidad y otros temas, pero este tema del arrebatamiento, muchos lo desechan por este tipo de situaciones que no son tan fáciles de coordinar, porque es como si habláramos de una contradicción. Entonces, este capítulo 12 necesita su clarificación también. Lo que estoy invitándoles a hacer es, lean por favor y díganme en dónde está la falla para poder hacer el debido ajuste y poder hacer coincidir el capítulo 12 con el arrebatamiento. ¿Por qué no son 7 años? Porque dice en el 14, dice que es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Y antes de ese versículo de tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, ¿en dónde más da referencia sobre un periodo de tiempo que no son 7 años? En el 6 cuando Apocalipsis, dice, exactamente, Apocalipsis 12:6, dilo. y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. 1260 días. 60. Sí. Entonces, este aparejamiento es una preparación que termina o culmina en una ceremonia de unión. ¿Ok? Eso es básicamente lo que en contexto, que incluso otros versículos lo corroboran. Ahorita vamos a ir para allá todo eso. Ahora, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar esa palabra aparejado, preparado, ya sabemos a qué se refiere, de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Y fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaban el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron en su lugar ni fue más hallado en el cielo. Te estaba explicando qué situación hubo. Te están poniendo en contexto, en pocas palabras, para llegar al momento o al lugar que corresponde explicar o lo que realmente a donde ellos quieren llegar. Dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron ni lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí es donde empezamos con las cosas que no coinciden. Aquí dice que Satán fue lanzado a la tierra. Hemos visto que literalmente Satán está aquí presente en la tierra. Lo hemos visto con nuestros propios ojos y hemos visto su presencia aquí en la tierra. Por acciones. No estoy hablando del sistema de Satán, estoy hablando No. de Satán en persona. No. Entonces, ¿a qué se está refiriendo o a qué se estaría refiriendo este versículo? ¿Quién tiene ideas? Pues, ¿qué va a ser? Va a ser todo eso, yo creo. El versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, que fue arrojado a la tierra. O sea que es en el futuro, yo creo. A ver, entonces seguimos leyendo y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de nuestro Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces, a ver, ¿por qué el hecho de que haya sido lanzado fuera ese dragón resulta en que ahora ha venido la salvación y la virtud en el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo? ¿Por qué resulta en eso? Porque ya no tiene rey. Porque ya no tiene la autoridad que tenía antes. ¿Sí?
Entonces, ¿a qué se refiere el ser lanzado? ¿Realmente a que lo hayan botado aquí al planeta Tierra o al hecho de que lo corrieron de sus privilegios de autoridad? ¿Me explico? Porque está hablando en una situación en la que el hecho de haberlo sacado de de sus plenitudes o sus potenciales autoridades o de su autoridad en potencia, el hecho de quitarlo de esa plenitud que él tenía, está dando por consecuencia la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Eso es lo que da por consecuencia a los que estaban siendo acusados. Y ellos han venido ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿A quién se está refiriendo ahí? Pues a los que están en la tribulación. ¿Quiere ponerlos en la tribulación? ¿En la gran tribulación? Vamos a ponerlos en la gran tribulación. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alégrese cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. A ver, entonces, ¿quiénes son los que se quedaron? ¿Los que se quedaron fueron los que vencieron? No, Entonces, ¿quiénes son los que se fueron? ¿A dónde se fueron? Ya vamos clarificando esa situación. Aquí dice que ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. O sea que han dado sus vidas a causa de ese testimonio y de ese nombre o amor a la palabra, han menospreciaron sus vidas. menospreciaron sus vidas. Exactamente, esa es la expresión correcta. Menospreciaron sus vidas. Menospreciaron sus vidas y han vencido. Y a pesar de que vencieron, se quedaron en la tierra. Ahí no veo que diga eso. No, ¿Alguien de ustedes sí ve eso? No, No. ellos son los que han muerto por el nombre de Jesucristo, ¿no? Sí, aquí lo dice, que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte, o sea, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero ellos que han vencido, ¿se quedaron? no, yo creo que son los del Apocalipsis que están abajo los que se han estado uniendo a los que están abajo Sí, del altar. del Pero, altar. pero fíjese, había otros que habrían ser agregados. Sí, Bien, esos que han a ser agregados y estos se quedaron, no, pues ya están, no, porque vencieron. sí, vencieron. Entonces, ¿quiénes se quedaron? Por lo cual Pues, alégrense cielos, o sea, alégrense los que están en el cielo, y hay de aquellos los que moran en la tierra, y del mar, ya sabemos qué es el mar, porque el ajá, diablo ha descendido a ustedes teniendo grande ira sabiendo que tiene poco tiempo. esos sí son los que se quedaron. Esos sí son los que se quedaron exactamente. Exactamente, esos sí son los que se quedaron. Entonces, ¿quiénes van a vivir la gran tribulación? ¿La iglesia? No, Porque aquí No, dice, el 11 dice que los que han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas sino hasta la muerte, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, esos ya no están ahí. Por eso no. los están nombrando, porque ya no están allí. Ajá. Ahora vamos a hablar sobre los que se quedaron, Los moradores de la tierra. los moradores de la tierra que se quedaron. Hay de aquellos porque Satán ahora viene y viene enojado. Pero Pero, alégrense los que están en el cielo, alégrense los cielos y los que pero moran en ellos. este, ahí Son se los que no juntan fueron arrebatados. Perdón, vamos por partes, madre. Perdón, mi hermano, bendígame. ahí se juntan los moradores de la tierra, los que amaron la tierra, lo que hay en la tierra, y los que se quedaron El de la mar. iglesia.
Sí, o sea, bueno, aquí ya no contamos a la iglesia, aquí esos ya no son la iglesia, aquí ya Ya identificamos que quién es la iglesia. supuestamente por ejemplo, las 5 vírgenes imprudentes, insensatas. Exactamente, 5 vírgenes imprudentes y insensatas, no son la iglesia, se quedaron fuera, no son la iglesia, los que están adentro son la iglesia. Sí, Si se quedaron fuera, ni siquiera van a ser llamados iglesia. ajá. Aparentaban, pero no lo son. Dígame, madre. No, está bien, estoy escuchando. Ok, Sí, lo entonces, mismo. ya tenemos clarificado que dice que se alegren los cielos y los que moran en los cielos, porque ellos ya se salvaron de Ah, esta gran cosa que viene. Estamos claros que ahí no está hablando, ahí no se está refiriendo a que los moradores de los cielos o los que vencieron por medio de la sangre del cordero van a vivir eso, no lo van a vivir. Y básicamente, para que no lo vivan, los están colocando en otro lugar. Para que ellos no vivan esta situación, los están colocando en otra situación, en otro lugar aparte, no en la misma región. No están hablando de eso, están hablando de que ellos ya fueron separados. Por eso dice que han vencido y luego aquí dice que se alegren los que están en los cielos, o sea, los que moran en los cielos, porque ellos no van a vivir nada de eso. ajá. Pero hay de aquellos que están en la tierra y en el mar. Ya sabemos que es el mar, no está hablando del mar de los océanos. Ajá. ¿Por qué el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo? Si sabemos en dónde está el mar y sabemos que el mar no son los océanos, y dice que el diablo ha descendido a la tierra y al mar, entonces, ¿qué significa descender? Pues aquí ya va a venir a ejercer su poder por 1 hora, algo así. Se le da autoridad a la bestia por 1260 días. Ajá. Viene a hacer su reinado, ahora me toca. Ajá, y Sí. aquí lo que significa descender, literal o figurativamente, venir, pero no nada más es descender de que él desciende, o sea, él estaba arriba y descendió, no, te está diciendo que es como venir, o sea, viene a actuar, va a venir a actuar, va a obtener su autoridad, es lo que te está diciendo. No te está diciendo que literalmente va a ser echado al Satanás con sus ángeles como alguien que los tiene en una olla y los van a tirar hacia el suelo y van a venir cayendo ellos y van así, ahora sí ya estamos aquí. Estoy bien enojado, vamos a perseguir a la iglesia. No está hablando en esos términos, está hablando en unos términos diferentes a gran escala, tanto de los moradores de la llamada tierra, tanto de los moradores del llamado mar. Tienen que preocuparse porque ahora sí Satán se le va a dar la autoridad de actuar. La autoridad que le quitaron se la van a volver a dar para actuar. ¿Por qué se la quitaron? ¿Quién me puede decir cómo le quitaron la autoridad de actuar a Satán en esos lugares? La sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Jesús, porque Jesús compró el campo. Y había una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación en virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. El hecho de que lo arrojaron, lo botaron, le dijeron, sáquese de aquí, ya no tiene más autoridad aquí, ahora la autoridad es de Jesús. Ah, Este es el momento donde se establecen con autoridad. Lo echan fuera, lo botan. Eso quiere decir que él ya no reina ni manda sobre los 7 planetas, ni este planeta. No más. Eso sucedió cuando Jesús fue a la cruz y resucitó al tercer día. Entonces, esa situación que nos están mostrando aquí se conecta con lo que sigue. Cuando dice que Satán va a recibir su autoridad porque va a descender, va a tener, vamos a leerlo, por el cual alégrense cielos y los que moran en ellos, o sea, aquellos que ya no están ni en la tierra ni en el mar,
Y hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido, ya vimos lo que significa descender, ha venido a ustedes teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué tiene poco tiempo? Porque se le ha dado la autoridad de actuar durante 1260 días. Ajá. Ahora, ha venido, significa no que ha sido arrojado literalmente aquí en el planeta Tierra, como les dije, una olla con el diablo y sus ángeles, los botaron aquí y aquí fueron a dar, sino lo están dejando que se acerque, se aproxima y recibe la autoridad que estaba esperando recibir, 1260 días de autoridad. Y viene con enojo o con ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Enviado a la tierra o empujado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Entonces te está diciendo que empieza a perseguir, ¿ok? Cuando ya sabe que tiene poco tiempo y le dan la autoridad, empieza a perseguirla. Pero fueron dadas a la mujer las dos alas de la grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo equivale a 3 tiempos y medio, o sea, 3 años y medio. 3 años y medio y 1260 días son la misma cosa. No son 7 años. Aquí no hay por ningún lado 7 años. Están diciendo la misma característica. 1260 días. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Pero aquí nos dimos cuenta de algo. ¿Quién es la mujer? ¿La iglesia? La iglesia. Representa a la iglesia. Ajá. Representa a la iglesia. ¿Y cómo va a saber él quién es la iglesia? Dense cuenta de algo. Él identifica a la iglesia sin la marca de por medio, sin haber transcurrido 1260 días de tribulación. Pero démonos cuenta de algo. Si los 144,000 tienen que ver con la iglesia, más los que están debajo del altar, mártires, tienen que ver con la iglesia, más los que se agregaron en ese momento o durante todo este tiempo a esa misma fosa, donde están ellos descansando o están siendo consolados para revivir o resucitar, más los que estén en vida, en conjunto, todos ellos forman a la iglesia. ¿Cómo va a saber Satán quién específicamente si es de iglesia y quién no? Por la marca. ¿Será? ¿Cuándo va a ser establecida la marca? ¿Qué no va a ser establecida la marca durante los siguientes 1260 días? El arrebatamiento. El arrebatamiento, exactamente. No. Fíjense una cosa. El arrebatamiento es el banderazo para que todo esto suceda y acontezca. No existe manera de que Satán identifique quién es quién. Sí identifica visualmente. Su sistema identifica visualmente quién está menospreciando su vida hasta la muerte por la causa de Jesús y su nombre. Sí lo identifica, pero eso es una cosa que se ve a simple vista y otra cosa es que Jesús determine quién se va y quién se queda. Aquel que tiene la última palabra es Jesús. Para que Satán mismo identifique a la iglesia tiene que estar ya reunida. Para que Satán reciba la autoridad que va a recibir durante 1260 días, ¿qué tiene que suceder? Primero el arrebatamiento. Si el arrebatamiento no sucede, no puede haber venida de Satán durante 1260 días. Lo acabamos de leer en el versículo 11, Nancy lo acaba de leer otra vez.
Ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte, las han menospreciado hasta la muerte, por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Por lo cual, como han vencido, por tanto, como ellos han vencido, entonces alégrense los que ya están morando en el cielo, los que ya fueron sacados del planeta Tierra. Alégrense porque viene Satán y viene sobre los moradores de la tierra y del mar, para actuar sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando inmediatamente después de que él identifica y sabe quién es la iglesia, ¿qué es lo que va a suceder? La va a perseguir. Ahí es cuando dice que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, ¿verdad? Exacto. O sea, aquí es donde viene la persecución. Pero te vuelven a repetir, porque ya te habían dicho anteriormente que se la habían llevado a un lugar aparte para ser sustentada por 1260 días. Ajá. Ahora, continuando con el tema, te explican cómo es que han ido expulsando a Satán de todos los lugares, cómo es que Jesús recupera su autoridad en estos lugares y cómo Satán pierde su autoridad por completo. Satán pierde su autoridad y después de que ya vencieron y ya moran en el cielo, ahí a él se le da la plenitud de decir, ahora sí, dale lo que quieras. Te damos la autoridad de que actúes. Y él actúa, pero en su actuar también vio cómo se fue la iglesia y la persigue. ¿Leemos otra vez? Sí, porque de hecho dice que no viene solo, o sea, no viene solo. No, no viene él y su sistema. Él y su sistema. Dice, y le fueron dadas a la mujer las dos alas de la grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ese es el lugar aparte en donde habíamos leído que la habían llevado en la preparación, el aparejamiento. Y aquí todo esto que te está diciendo, no te lo está diciendo literalmente en la función de la cronología de los hechos. Te está diciendo a grandes rasgos lo que acontece o lo que va a acontecer. A grandes rasgos generales, desde este punto de vista te empieza a describir cuando es llevada a la iglesia. En otros capítulos que ya vamos a ver, te menciona el arrebatamiento, pero no te lo menciona bajo estos términos ni bajo este contexto, te lo menciona bajo el contexto de otras cosas. Porque de la misma manera, ¿quién me puede decir qué es eso de que echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrebatada del río? O sea, que el río se la tragara. ¿Quién me puede decir qué es eso de que de su boca echó tras la mujer? Su ejército fue tras ella. ¿Sí? Porque ¿qué significa el agua de un río? Ya se los había explicado. Muchedumbres, naciones, todos contra la iglesia. El agua significa eso, pero un río, ¿qué es? Fíjese que el río tiene la característica de que nace de la tierra, un yacimiento como la Meyal, ¿se acuerda de San Miguel? Hay un yacimiento volcánico y esa agua viaja y viaja y viaja y viaja y siempre va a dar al mar, desemboca en el mar. Los ríos grandes es lo que hacen. Hay unos riachuelos que van y forman lagunas, pero específicamente los ríos grandes nacen en algún punto y desembocan en el mar. ¿Me explico? Ajá. Entonces, ese ejemplo se usa para que entiendas cómo es de que hay un movimiento de un punto A a un punto B. El punto A es la Tierra y el punto B es el mar. La Tierra, el planeta Tierra, el Eretz, y el mar, el espacio exterior, las naciones del mar. ¿Se acuerdan de qué significa el mar? Naciones. Entonces, cuando dices, se secó el río Éufrates y el Tigres y todo eso, te está diciendo que dejaron de permitir que estas personas viajaran de un punto A al punto B. Ya no hay más flujo. Lo leímos en Ezequiel 31 la clase pasada, Gaby, ¿te acuerdas?
detuve sus ríos, dice. Detuve sus ríos porque los ríos alimentaban al árbol. El río representa a un flujo de personas que van de un punto A un punto B. Aquí está diciendo que la serpiente echó de su boca, o sea, de sus entrañas, tras la mujer. La mujer ya está identificada. Para que sea identificada tuvo que haber un arrebatamiento. Ya está junta, ya se sabe quién es, ya se le dieron las dos alas de la gran águila. Ahora el dragón o la serpiente, perdón, echa agua como un río a fin de hacer que fuese arrebatada por el río, o sea, tragada por el río. ¿Qué significa? Que mandó a su ejército tras ella. Matarla. Para matarla, dañarla, acabar con ella, ¿ok? Pero dice aquí, y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Y a causa de esa situación, el dragón se fue airado, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer, o sea, está enojado contra la mujer, más enojado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué está diciendo que se quedaron? Los que se quedaron en la tierra tienen el testimonio de Jesucristo. Porque los que él cuando regresa a hacer guerra, dice, los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué si tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios, por qué se quedaron? ¿Por qué dice aquí que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Isra, perdón, Mande. Isra, de lo que estás hablando aquí en este verso, por eso muchos dicen que no, ¿cómo? Que la iglesia va a vivir ¿cómo se llama? La gran tribulación. La gran tribulación. Todo esto, todas estas explicaciones que he estado tratando de dar hoy van precisamente, estos ejercicios que quiero darles a ustedes, haciéndoles estas preguntas, es precisamente para llegar a esas conclusiones de lo que hemos escuchado y de lo que nosotros podemos leer. Yo no estoy tratando de convencerles a ustedes de algo, estoy tratando de guiarlos a entender el por qué dice eso. A causa de que muchos lo leen como usted lo está describiendo, muchos creen eso, de que la iglesia va a recibir toda la gran tribulación, se la va a tragar. Porque aquí dice que los cuales, la simiente de ella, el resto de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, pero hay teorías teológicas que dicen que solo los 144,000 son la iglesia, o sea, la mujer. La iglesia son solo 144,000. Y cuando dice aquí, y los otros de la simiente de ella son el resto de gentiles, como nosotros, que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ajá. Esa es una teoría bastante sólida, pero no es sustentable en toda la Biblia. Así es. No es sustentable en toda la Biblia. Pero si tratamos de ponernos despiertos, aquí dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer, o sea, se enojó contra la mujer y fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Vamos a ver lo que dice simiente. Debe ser como esperma, simiente, claro. Tiene que ver con semilla. Los otros de la semilla de ella. No dice que ya son la planta, que ya están maduros o el fruto o algo. Dice la simiente, la semilla. O sea que todos estos que estaban en esta parte de la todos estos que fueron considerados para ser llamados la iglesia y son el arrebatamiento, van a dejar una semilla sembrada, una simiente. O sea que a los que les hablaron de Cristo
¿qué es lo que estamos haciendo ahorita nosotros? Ajá. Estamos tratando de compartir y dejar bases para que germine en ellos esa semilla. Aquí dice la simiente, la semilla. No está diciendo el fruto ya hecho, la planta ya crecida. No, está hablando de la pura semilla. Entonces ya entendí que de esos que está hablando son los que se quedaron, Exacto, pero que se les fue dada la palabra, exacto. y entonces se quedaron Y al y ver, ellos ya se cimentaron ahora en Cristo y dijeron, no, yo me quiero ir, ¿verdad? Y por eso fueron, ¿cómo se dice? Se fueron contra ellos. el arrebatamiento se lleva a las personas que están bautizadas, comprometidas hasta la muerte, O sea, con que el nombre de murieron en Jesús, Cristo. con el nombre de Jesús y los que murieron en Jesús, los que murieron por la causa de Jesús van a ser resucitados. Y los que están en vida, que están entregados hasta la muerte, que no les importa nada, así sea la muerte, no importa, que tienen ese anhelo, esa actitud, no les importa padecer, no les importa nada. Primero lo primero, Jesús va a considerar de entre todos ellos a unos y los va a hacer su esposa, la iglesia. Pero esos no estuvieron aquí en vano, dejaron la simiente. Y esa simiente que fue esparcida por todo el mundo va a germinar en la etapa de la gran tribulación y de hecho va a germinar por causa de la gran tribulación, porque el hecho de ellos ver que realmente se cumplió el arrebatamiento porque existe la semilla dentro de ellos, está la semilla ahí y no han actuado porque no ha germinado la semilla, pero la semilla está ahí. A toda persona a la que le has hablado, tú crees que no ha pasado nada, pero la semilla la has dejado ahí. Sí, porque la misma palabra dice que no volverá vacía. Exacto. La simiente ha quedado ahí. Aquí dice, la simiente de la iglesia, la simiente. Aquí está diciendo que la iglesia está dejando una semilla y la persona en sí misma es, digamos, el óvulo que recibe esa semilla y germina dentro de ella, de esa persona. Entonces está diciendo que está dejando una simiente, o sea, está dejando la semilla, pero de alguna manera, aunque no haya dado fruto ahorita y Jesús no los considera a ellos como parte de su iglesia, la semilla está ahí. Tienen la semilla. ¿Quién es el que siembra? Nosotros. ¿Quién es el que da crecimiento? Jesús. Jesús. Entonces, el tiempo de la gran tribulación es el tiempo en donde va a germinar. Ahora, ¿me estoy inventando esto? No. Vamos a Daniel 12:10. Del 9, y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿A quién se está refiriendo ahí? Muchos serán limpios. Emblanquecidos y purificados. Es un proceso. Pues a los que se quedaron, ¿no? Y que Los que de los que tenían la estamos semilla. hablando, los que han recibido la semilla, Los que tenían exactamente. la simiente, exactamente, los que Ujú. recibieron la simiente, cuando ellos vean el arrebatamiento, cuando ellos vean los dos olivos y al día siguiente del arrebatamiento aparecen dos olivos sobre las noticias de todo el mundo, que dos personas y dos haciendo esto y dos haciendo así y hablan de esto y hablan de así y hablan así y empieza a ser furor durante 30 días el hecho de que los dos olivos se están presentando y esta semilla empieza a crecer, a germinar allá adentro. Durante 30 días empieza a germinar la semilla sembrada. Y para cuando viene la bestia, la mayoría de las personas que escucharon este mensaje ya son parte de los que van a empezar a guardar, porque aquí dice que van a ser limpios, emblanquecidos
y purificados. Van a entender de qué se está tratando todo esto, van a entender de que era verdad, van a saber de que ahora sí lo van a tomar en serio y lo van a seguir al pie de la letra. ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces el dragón fue airado contra la mujer, o sea, se enojó contra la iglesia y fue a hacer guerra contra los otros de la simiente, o sea, de la semilla que fue sembrada de ella, o sea, de la iglesia, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ellos empiezan a guardar los mandamientos. ¿Qué mandamiento es? No te pongas la marca de la bestia. Hagas lo que hagas, no te pongas la marca. Ese es el mandamiento. Por causa de la salvación que ofrece el Señor Jesús. El testimonio de Jesús. Sí, Entonces, si empezamos a verlo desde este punto de vista, no hay tal conflicto. No hay un conflicto aquí. Aquí no hay conflicto como que la iglesia estaba aquí en el planeta Tierra, Satán le hizo guerra durante 3 años y medio, y a la mitad de esos 3, o sea, y después de 3 años y medio se le dio las 2 alas de la gran águila a la iglesia y se la llevó. No está hablando de 7 años, está hablando de 3 años y medio en los dos casos. En las dos referencias, en una está diciéndote 1260 días y en otro tiempos y la mitad de un tiempo. Y todas las referencias que están haciendo te las están dejando para que tú sepas de que esa iglesia va a tener tanta influencia, la que fue llevada, porque muy importante el 11 y el 12, por lo cual alegraos, alégrense cielos y los que moran en ellos. Aquí no hay manera de decir, bueno, aquí habrá quien se esté, aquí habrá quien se esté inventando de que estos que moran en los cielos son los ángeles que se deben de alegrar. Ellos son los que se deben de alegrar de que la iglesia va a ser perseguida en la tierra. Pero no tiene sentido, no está hablando de ellos, está hablando de que por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos, porque Satán viene a la tierra. Eso quiere decir que ya te sacaron de la tierra, ya estás morando en el cielo. Y al darse cuenta Satán de quién es la iglesia, va a lanzar sobre esa iglesia un río. Ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte, o sea, han menospreciado sus vidas. Bueno, a mí me vino a mi mente algo que dice que por eso también algunos hermanos dicen que la iglesia va a padecer la tribulación, porque hay un versículo en Mateo 24 que dice que aún los escogidos serán engañados. Mira, en Mateo 24, ¿puedo leerlo? Claro. A lo mejor no está tan así, pero a ver, dice 24-21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aparece el falso profeta en el tercer templo construido terminado después del arrebatamiento, segunda de Tesalonicenses 2. Estamos dentro de la gran tribulación y el falso profeta en el tercer templo aparece. Ajá. Volvemos otra vez. ¿Quiénes son los escogidos entonces? No son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿No son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Ajá. Porque aquí muchos de ellos van a estar bajo esos términos, van a creer en Jesús,
definitivamente. No se van a poner la marca de la bestia y van a guardar los mandamientos de Dios durante 3 años y medio. Pero el falso profeta, va a intentar engañar, si es posible, a esos también. Ok. Ahora, lea el 27 y 28. ¿Qué dice? Mateo 24, 27 y 28. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, Ujú, así será también la venida del Hijo del Hombre. ujú. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, Así es. ahí se juntarán las águilas. Así es. Eso se refiere precisamente que ahí donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se van a juntar las águilas. Cuando dice que acabamos de leer en Apocalipsis que se le van a dar las 2 alas de la gran águila, en el Apocalipsis 12, leímos eso, se le van a dar las 2 alas de la gran águila por 1260 días. Entonces aquí te está diciendo en Mateo 27 que como relámpago que sale del oriente hacia el occidente, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. O sea, el Ajá. arrebatamiento. Y te dice que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se van a juntar las águilas. O sea que en ese lugar en donde estuviera identificado fulanito, sutanito y merenganito que murió por la causa de Jesús, ahí van a ir por ese y lo van a levantar. Ok, ¿Ok? Pero, gracias. pero aún así tenemos todavía 1260 días por delante. Después de que se le dan las 2 alas de la gran águila, nos quedan 1260 días de gran tribulación. Ahí no dice que la iglesia va a padecer. La iglesia, lo que es la iglesia. Los que están aquí no son la iglesia. Los que están aquí no son la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Los que se bautizaron. Los que se van en el arrebatamiento. ¿Quiénes son la iglesia? Los que menospreciaron sus vidas por la causa de Jesús y los que se fueron al arrebatamiento. Ellos son la iglesia. Los de aquí no son la iglesia. Los de aquí son la simiente de la iglesia. Eso es diferente. Los que van a padecer la gran tribulación es la simiente de la iglesia, o sea, la semilla que dejó la iglesia, entonces esos son los que van a padecer la gran tribulación. Pero por medio de la gran tribulación va a haber un proceso de limpieza, emblanquecimiento, purificación y comprensión. Y al mismo tiempo de que eso sucede con los de la simiente, al mismo tiempo los que son de Satán, los impíos, van a proceder a la impiedad. Eso quiere decir que van a proceder a la impiedad, que ellos sí se van a poner la marca de la bestia y no entenderán. En lugar de ponerse a reflexionar en lo que viene, van a proceder a la impiedad. Pero los que recibieron esa semilla y que tienen esa semilla aquí adentro, nunca tuvieron fruto, nunca le echaron ganas, nunca se pusieron las pilas, nunca se lo tomaron en serio, siempre dijeron, eso va a pasar dentro de mucho, eso va a pasar dentro de quién sabe, no, yo ahorita quiero vivir mi vida. Y los jóvenes que ahorita están, yo quiero primero experimentar y ya después me bautizo, ya después hago esto. Todos esos son la simiente. Saben de eso, tienen el conocimiento, pero están tomando su propia decisión de no tomarlo en serio. Y va a llegar el momento en el que esto acontezca y ahí es donde esa semilla va a germinar. Y muchos van a ser emblanquecidos. Y va a haber una purificación y una comprensión porque ya lo van a ver de primera mano. Y van a padecer. Y muchos van a ser degollados. Van a ser muertos a espada o a muertos a balazos o casados. Van a sufrirlo. Todos los que están en Hambre, impiedad van a ser más impíos. Dígame, mi hermano Ben. hambre. Hambre, sed, falta de techo, todo lo que te imagines, lo van a pasar aquellos que no se pongan la marca de la bestia. Por eso es que la escritura cataloga de una manera muy
muy padre, les dan adjetivos calificativos muy padres a todos aquellos que no se pusieron la marca de la bestia, que la sufrieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y les van a dar también lugar con estos, como reyes y sacerdotes, en el reino de 1000 años. También les van a dar su lugar, porque se lo ganaron. Se lo ganaron. Me encanta eso de reyes y sacerdotes, pero para ganar eso, Tienes dos opciones, ser parte del arrebatamiento para funcionar, tener funciones como reyes sacerdotes o ganártelo a base de trancazos en la gran tribulación. No es cierto lo que la iglesia nos ha compartido tantas de veces de que si no te vas en el arrebatamiento te vas al infierno. De ninguna manera, eso no lo dice la Biblia. Y ojo con las palabras que estamos viendo y analizando. Dice la simiente. La simiente. Ajá. La semilla que la iglesia dejó allí es la que va a padecer. La semilla va a padecer la gran tribulación. Por eso el arrebatamiento es un galardón. El arrebatamiento no es el máximo galardón, el máximo premio. El arrebatamiento no es la gracia, la salvación por gracia, no. El arrebatamiento es un galardón, una dádiva, pero que realmente es porque pusiste tu vida, menospreciaste tu vida por esa causa. El arrebatamiento es solo para bautizados, el arrebatamiento son los que menospreciaron sus vidas, el arrebatamiento es los que reciben este galardón, ¿ok? Y el arrebatamiento no es la segunda venida. Es lo que quiero dejar bien establecido con el tema del arrebatamiento, aparte que nos interesa ser arrebatados. Porque para ser arrebatados tenemos que cumplir con esos requisitos. Entonces debemos acelerar nuestro proceso de estar haciendo, le llaman delays, retardando y retardando y retardando lo que nos han venido diciendo o hemos venido escuchando durante años. Comparte esta información, porque al hacerlo estás sembrando. Si tú estás sembrando, considérate parte de esa iglesia. Si tú has sido bautizado, considérate parte de esa iglesia. Si has menospreciado tu vida por causa de esta misión, de esta causa, considérate parte. Pero Jesús siempre va a tener la última palabra, siempre. Él va a decir, eres digno, no eres digno. Él es el que va a hacer el ajuste necesario si tú necesitas un ajuste. Pero no lo tomes en poco. La verdad, Isra, me gustó mucho entender sobre la simiente. No lo había entendido, no estaba claro. No está Sí, claro. igual yo también. Pero ahorita que explicaste eso sobre la semilla que va a quedar en la gente, a la que le hablas, a la que escucha, ¿verdad? O la que compartes algo y de que la palabra no vuelve vacía, esa es la simiente, la semilla. Eso me gustó bastante, hijo, gracias. Sí, madre, para servirle, ya sabe. Esto es para crecer juntos.